noches, bienvenidos a los que están en mi página de Facebook. Vamos a darle unos 2 minutos para los que no se han conectado que se conecten. Y hoy vamos a hablar por alrededor de 30 minutos con ustedes, vamos a conversar con ustedes sobre el tema de la inseguridad en Panamá. ¿Por qué la inseguridad? Bueno, producto de una gran cantidad de conversatorios que he tenido a lo largo y ancho del país, en áreas rurales, áreas urbanas. El primer tema que sale siempre es el tema de la inseguridad. El segundo tema es el tema de alimentos, el tema de la canasta básica, y otro tema que también sale con frecuencia es salud, especialmente la donación de medicamentos. Pero hoy, bueno, vamos a conversar en el tema de la inseguridad en Panamá, y a mí me gustaría iniciar presentándole a los amigos profesionales que nos van a estar acompañando en esta conversación con ustedes. Tengo aquí a mi derecha a Severino Mejía, fue ministro de gobierno, el gobierno de Martín Torrijos. Tenemos a Jaime Abad, fue también director de la PTJ, inclusive tuvo un tiempo vinculado al tema de menores. Y tenemos al profesor Carlos González, criminólogo, vinculado a la Universidad Nacional. Quiero darle la bienvenida. Muchas gracias. La idea de esto, de este diálogo que vamos a tener con los que nos están escuchando, es escucharlos a ustedes, que son expertos en el tema, que han estudiado un tema muy importante que les quita el sueño a los panameños, pero también lo más importante es escuchar a la gente que nos está viendo en este momento. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Se lo voy a hacer a Severino. Aquí últimamente se ha escuchado la palabra percepción. Dice el presidente, lo escuchamos, que dijo que el tema de la inseguridad es una percepción. Yo quisiera preguntarle a Severino si en efecto es percepción o realidad. Es una muy buena pregunta. Los hechos que generan altas expectativas ciudadanas son una realidad, sin lugar a dudas. El hecho que se interprete percepción está muy ligado al hecho de las estadísticas como números fríos que se utilizan y que reflejan cierta baja en el tema de los homicidios, y decir pues que en Panamá el problema de la violencia ha bajado, cuando es todo lo contrario. Nosotros, cuando escuchamos y vemos en los medios de comunicación personas que en su propio hogar son objeto de asaltos, de atentados contra la integridad, eso jamás podemos considerarlo como una percepción que sin lugar a duda afecta mucho el estado de ánimo, llegando un momento que el ciudadano panameño se va a volver paranoico. Por lo tanto, lo que nos ocurre es una realidad en la que la violencia es un hecho, y la situación de violencia hoy día se hace con mayor crueldad, con una gran sangre. Yo quisiera iniciar y continuar con esta conversación diciendo a los que nos están viendo en este momento, porque también van a participar, de que el tema de la seguridad debe verse desde un punto de vista integral, y nosotros como país debemos tener una estrategia, y esa estrategia debe, y yo la veo como un triángulo, debe cubrir mínimo 3 áreas, y cubrirla muy bien. Por ejemplo, el tema de la prevención desde el punto de vista de nuestros barrios, de nuestro país, nuestras comunidades, qué programas sociales. Vuelvo y repito, la vinculación de estas 3 áreas, la prevención del tema social, nuestros barrios especialmente, pero el tema policial también, porque hay un factor de prevención. El otro tema es la parte de la represión, que también tiene cierto toque, le toca algo a la policía, por ejemplo, pero también principalmente a la administración de justicia, al Ministerio Público, pero la policía. Y el tercero es el proceso ese de resocialización. O sea, tenemos claro que ese triángulo debe estar vinculado. No puede ser, yo veo muchas, por ejemplo, medidas aisladas. ¿Cuál es la posición suya, profesor, en respecto al manejo que se le está dando al tema de la seguridad en el país? ¿Se está haciendo de una manera vinculada o se hace a través de programas muy aislados? Si me permite, me gustaría complementar definiéndole a la audiencia de este programa lo que es percepción, lo que es realidad, aparte de que es un tema que hemos desarrollado en varios artículos. Percepción es
la apreciación subjetiva de un hecho delictivo es una idea, es una impresión. La fuente de una percepción es una experiencia directa, como cuando uno es víctima de un delito, una experiencia de otro, o lo que nos dicen los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión. Eso es lo que es percepción. Para efectos míos es importante que la audiencia tenga clara ese concepto para ampliar un poco más lo que dijo el profesor Severino. Hasta ahí estamos claros que en percepción. Estamos claros. O sea, es la impresión subjetiva. El tema que le preguntaba a ustedes Sí, ya, es ese vínculo que sí. no lo veo, o sea, no se ve ese vínculo del tema de la prevención, represión y el tema de la resocialización. Yo veo muchas medidas aisladas. Sí, No veo algo que tenga la necesidad de complementar para que la audiencia tenga clara estos dos conceptos que son fundamentales para mí, lo que es percepción y lo que ahora viene siendo realidad. Realidad viene siendo los datos o las cifras oficiales sobre el hecho delictivo o lo que es la criminalidad que proporcionan las autoridades, como son el Ministerio Público, el órgano judicial, la policía, la dirección del sistema penitenciario, que todo eso lo recoge el sistema integrado de estadística criminal. Eso es lo que es la realidad. Ahora bien, cuando las autoridades, esta o las pasadas, nos presentan las cifras, no quiere decir que eso no sea realidad. Es realidad. Lo que pasa es que a veces no coincide con la percepción, que es la apreciación subjetiva del ciudadano. La percepción es que esto se nos está saliendo de la mano. Sí. O sea, esa es la percepción. La gente que nos está viendo hay angustia. Lo que hemos estado caminando, yo sé que usted camina, estamos sintiendo que se nos puede ir de la mano. Hay una pregunta. ¿Tiene la pregunta ahí? Olga Bernal. Gracias, Olga. La pregunta de Olga es la siguiente. Quisiera saber si harán alguna ley para sancionar a los menores de edad que delinquen poniendo en peligro y causando hasta muertos en todos los barrios de nuestro país. Jaime, si tiene o alguno de ustedes tiene que preguntarle. Gracias, Olga. El tema de los menores es un tema extremadamente sensitivo porque hay una marcada diferencia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, de cómo tratar a los menores, si como adultos o como menores propiamente tal inimputables. Yo en lo personal, digo, compañero, siento que nuestro país en el año 94 cometió el error histórico de aprobar un código que por su solo nombre nos pronosticaba que estas cosas se iban a poner peor en cuanto a la delincuencia juvenil. El código de la familia y del menor. Es como si el menor no fuera miembro de la familia, o como si fuera un estatus superior que lo teníamos que separar. Y desde el momento de esta aprobación, yo siento que nosotros perdimos, parafraseando la canción de Rubén Blades, lo que era la bufeta de amor y control. Los menores cada vez más comenzaron, y sobre todo el crimen organizado que usa y utiliza y abusa de los menores, comenzaron a reclutar a los muchachos a edades menores, 14, 12, 8, 10, y esto se nos salió de la mano, al punto que hoy en día el público clama, como lo dice la señora Olga en su pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo te doy mi respuesta. Debemos hacer un catálogo de los 7 crímenes más violentos: homicidio, robo a mano armada, pero en donde coincide o concurre la condición de menor de edad y métodos de ejecución en su violencia. Esos muchachos deben de ser procesados, juzgados, sentenciados como adultos. Es mi posición muy radical, pero yo creo que en esto no hay patrón. ¿Cómo hacemos nosotros como país? Estos muchachos que están saliendo, vamos a decir, vamos a usar como ejemplo barrios, con una serie de circunstancias adversas. ¿Qué estamos nosotros como país ofreciéndole a esos muchachos? Desde su familia, desde la educación. Agarramos un barrio. Educación. ¿Qué centro de arte y cultura hay en ese barrio? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos muchachos cuando salen de la escuela? No podemos tener una buena sinfónica en nuestro barrio. ¿Qué estamos haciendo con esos muchachos en el tema de prevención? Con esos muchachos en el tema, por ejemplo, de deporte organizado, no birria. ¿Qué estamos haciendo con la gente de esos barrios en el tema de oportunidades? ¿Existe para alguna empresa barrial donde se capaciten
toda esta gente, o es suficiente nada más en nuestro barrio construir infraestructura física, o debemos cambiar ese concepto de, además de infraestructura física, construir comunidades donde se existan, por ejemplo, las escuelas para padres, donde exista el tema, como he dicho, del arte y cultura, del deporte, de las oportunidades, para evitar o minimizar toda esta cantidad de muchachos que no están estudiando, que no están trabajando y que terminan entonces en los brazos de las pandillas. ¿Qué hay que hacer en el tema de prevención? No tenemos nosotros que trabajar eso antes de comenzar a hablar de reprimir a esos muchachos. Eso lo dijo a inicio del siglo pasado, un criminólogo argentino, José Ingeniero, una frase muy célebre: démosles a la juventud oportunidades. ¿Sí? Y eso hace falta para nuestra niñez y nuestra adolescencia, oportunidades. O sea que el tema de prevención, antes de entrar en el tema de la represión, es fundamental. Claro que sí. Y los tres deben ir vinculados. Claro que sí. No puede estar la policía por un lado, no puede estar el MIDES por otro lado, no puede estar el Ministerio de Gobierno, no puede estar el sistema penitenciario, no puede estar, o sea, todo tiene que estar entrelazado. Esto no es unidimensional, es multidimensional. Lo que tú señalas es cierto porque las tres variables que tú indicas, prevención, represión y resocialización, es asimétrico. ¿Qué significa? Sí, explica qué significa. Asimétrico es que el Estado se aboca a invertir más en represión. Muy poco atiende el aspecto de la prevención, enfocándose en una situación que hoy día vivimos de crisis de la institución de la familia. Licenciado Mejía, tiene, por ejemplo, el tema represivo. Hemos puesto una serie de interrogantes en el tema de la prevención fundamental. Entremos ahora en lo que está hablando y de tratamiento. Tiene la policía, vamos a hablar nada más del tema de policía. Y yo voy a citar al general Naranjo de Colombia. Utilicemos ciencia y tecnología para la información que se recibe de inteligencia pueda anticipar el delito. Tenemos nosotros suficiente ciencia y tecnología en el tema represivo, o sea, tenemos algún grupo de personas que están trabajando la inteligencia para anticipar los delitos. ¿Tiene la policía suficientes recursos? Ese bloque de búsqueda está bien preparado para hacer lo que tiene que hacer en el tema represivo, sin tocar todavía administración de justicia. Yo creo que el profesor Sergio Tama. Sí, es cierto. Hay dos elementos fundamentales básicos en la gestión de la Policía Nacional, que es la inteligencia policial y la tecnología como una herramienta que refuerza, sobre todo un recurso humano, que aun cuando se dice que en Panamá tenemos 6.2 policías por cada 1.000 habitantes. ¿Cuánto es? 6.2 policías ¿Y por 1.000 cuál es habitantes. más o menos lo El estándar es 3. Costa Rica tiene 3, ¿Tú quieres decir? que tenemos más. En teoría tenemos más policía y los resultados no se corresponden. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Panamá tiene 442 policías por cada 100.000 habitantes. Y la pregunta es, si tenemos suficientes policías, ¿por qué hay violencia en las calles? ¿Por qué razón los delincuentes osadamente cometen los delitos? Y la respuesta es impunidad. Porque ahí entraste entonces en el tema de judicial, de la administración de justicia, que es parte de la parte represiva. O sea, nadie por encima de la ley que caiga quien caiga. En ese tema estamos vinculando tres temas importantes. Tocamos un ratito el tema de la prevención, ahora estamos tocando el tema de la represión. En el tema de administración de justicia. Bueno, felicito a Sebe porque como siempre pone el dedo en la llaga. Es estudioso, ¿sabes? Y que conte que aquí voy a hacer un mea culpa porque soy abogado y soy abogado penalista, así que litigo en este campo. Definitivamente, miren, desde que yo salí de la película y comencé a sudar el saco, en algunos casos como defensor y en otros casos como querellante, o sea, la representación de la víctima, así como abogado. Tristemente he visto cómo nuestro sistema judicial se ha ido denigrando cada vez más, se ha ido por el mal camino. Sin embargo, yo, como panameño, me siento optimista y pienso en positivo. El sistema que tuvimos hasta hace poco
era el sistema de papel, muchos lo llaman el inquisitivo colonial. Si tú entrabas a cualquier despacho judicial, de fiscalía, del Ministerio Público o de los juzgados, y si todavía vas a los juzgados que tenían a la fiscalía, tú vas a ver a los funcionarios, es más, no los puedes ver porque están sepultados en montañas de papel. Y ahora con el sistema. Y tú citaste muy bien la frase del general Naranjo. Ese el de cigarritas, déjamelo ahí, que quiero hacer esa pregunta. Tú citaste al general Naranjo cuando habló de ciencia y tecnología. Bueno, mira, nosotros tenemos que aplicar la tecnología digital a los procesos judiciales. Yo estoy convencido de que el sistema penal acusatorio, que se basa en dos principios fundamentales: inmediatez y oralidad. O sea, el revólver todavía está echando humo y ya el fiscal y la policía tienen que tener al sindicado frente al juez. O sea, que es un buen sistema. Es un buen sistema. Y lo otro es la oralidad. Basta de papeles, porque en esa montaña de papeles, en esa montaña de expedientes eran donde venía la coima, la compra del juez, el arreglo del fiscal, y la víctima que sufría un asalto a mano armada o una violación, en ese mundo de papeles era doblemente victimizada por el sistema. Así que, con la esperanza de que el nuevo sistema nos permita enfrentar la realidad de manera inmediata, ojalá que esto cambie. Esto es innovador, lo que estamos haciendo aquí, Facebook Live. Sí. Yo tuve, por ejemplo, ahí me entrevisté hoy Telemetro, pero eso es una cuestión de una sola vía. Lo bueno es que esto es de dos vías. Entonces la gente participa. Ahí tiene, por ejemplo, Damián Cigarruita. Mira, gracias Damián por la pregunta. La pregunta de Damián es la siguiente: ¿se deben destinar fondos a mejorar la calidad de la educación, ampliar la jornada educativa y que se construyan centros de apoyo comunitario donde los jóvenes puedan realizar actividades culturales y deportivas, reciban una merienda y se les ayude con tutorías o estudios dirigidos? ¿Qué pregunta más interesante? Gracias, Damián. Mire, la puedo contestar. O sea, ¿qué puedo yo añadirle a esto? Por supuesto que sí. Podría tener algún tipo de interrogante el tema de una jornada ampliada, porque de repente hay otros países, Finlandia, que el tema de la jornada ampliada no ha sido tan significativo, pero bueno, eso es un tema. La mejor educación del mundo está en Finlandia, pero eso es un tema importante. Damián Cigarruita ha ido al punto medular, transversal, educación. Hablamos en este momento del tema de inseguridad. Cuando hablemos del tema de salud, educación. Cuando hablemos, vamos a hablar del tema de producción de alimentos, educación. Cuando hablemos, o sea, educación debe ser, obviamente, prioridad 1, 2 y 3. Entonces, ¿alguno tiene algo, o sea, qué tan importante, por ejemplo, el tema de una educación de calidad y en valores para la prevención de delitos? Para mí el valor primario, mira, la deserción escolar es la principal fuente de captación, el principal origen de reclutamiento de los menores que ingresan a la universidad. Nosotros no le tenemos un sistema educativo, un sistema que vaya también para la recreación, para el deporte, a los muchachos, a tono con nuestra realidad, y cada vez serán presas más fáciles para el pandillero y para el delito. Jaime, hablando con la pregunta de Damián del tema de la prevención. Recordemos algo, Muy importante. que del 79 para acá no hemos tenido una reforma educativa en este país. Estamos en deuda con la nueva generación. Nosotros en ese tema, sí, actualizar lo que tenemos que nuestra hacer oferta educativa. ponernos como país de acuerdo y tener una política de Estado a 15, 20 años, que sepamos hacia dónde va la educación, que no gastemos en educación, sino que se invierta en educación. Que Panamá, por ejemplo, en la prueba PISA, de 65 países quedó en la posición 62. Pero bueno, hemos tocado un poquito el tema de la represión. La gente se queja, por ejemplo, de luminarias. La gente requiere cámaras. Luminarias no tiene que ser, puede ser luminarias solares que se están ya instalando. Estoy viendo ya cámaras y luminarias con energía solar. Ya la estoy viendo aquí en Panamá. O sea, eso debe ser un programa a nivel nacional. El tema en represión. No sé si represión o de repente prevención. El tema de los controles migratorios. Importante. Por supuesto que sí, porque en este momento Panamá está padeciendo una bomba migratoria. Ya no se puede hablar de la American Dream, ahora se habla del Panamanian Dream. Naturalmente Panamá tiene valores agregados que ofrecen que el extranjero, ojo, no podemos juzgar que todo el extranjero que viene a Panamá es delincuente, no es así.
Y no debemos ser o caer en ese concepto de xenofobia porque culturalmente nunca lo hemos sido. Desafortunadamente la apertura requiere mucho más controles para asegurar que el que viene, así como la banca, aplica el concepto de conoce a tu cliente, conoce al extranjero que viene al país. Estamos hablando del tema de represión. El tema de, cuando hablamos de represión, tenemos que vincularlo a Ministerio Público, órganos judiciales. O sea, está el Ministerio Público, o sea, con suficientes recursos y compromiso del Estado para apoyarlo a hacer las investigaciones que se requieren. Lamentablemente no. Por eso, hace años se ha estado hablando de que se hace necesario el fortalecimiento de las instituciones, y eso va con la pregunta de Aquiles Oces, que hace referencia a por qué se enfocan en la policía cuando hay que enfocarse en el Ministerio Público. No solamente en la policía y el Ministerio Público, sino en el sistema penitenciario y en el orden judicial. Un momentito, el sistema penitenciario lo pasamos a la resocialización. No, lo que pasa es que estas 4 instituciones Deben trabajar. Control social. Sí, control social. No, 4 nada más, profesor. Hemos hablado aquí hoy en este Facebook Live de la vinculación, Sí. no solamente de 4, de muchas instituciones que deben vincularse para poder tratar la prevención, la represión y la resocialización. Ya que eso que quede claro aquí, Sí. que no lo estamos haciendo. Lo que habló Quiles Oces es totalmente correcto. Porque la pregunta de Aquiles es la siguiente: ¿por qué se enfoca en la policía cuando hay que enfocarse en el Ministerio Público? Dotarlo de presupuesto y herramientas, ya que es un trabajo en conjunto. Esa palabra en conjunto hay que subrayarla, ponerla en negrita. Tienes toda la razón, Aquiles, debe ser así. Trabajemos en conjunto, no aisladamente. Lo que se está viendo, y se ha estado viendo en algún otro gobierno, y este especialmente, son como acciones Aisladas. Sí. Eso hay que trabajarlo, hay que entrelazar eso, vincularlo. Entonces, estamos de acuerdo con Quiles, ¿no? Sí, Dice, ahí está Josué Terrero. ¿Y cómo harían para reintegrar a las aulas escolares a los jóvenes que ya están delinquiendo y no quieren retomar clases? Saludos de Chiriquí, gracias Josué. Mira, Josué, te va a contestar otro chiricano allá en Potrerillo. Vamos a hacer una cosa seria. Tuve que el viernes ayer, me trataron bien. Me alegro, ese es mi tiempo. Mira, uno de los aspectos que tenemos que como país pasar la página. Yo como civilista fui uno de los primeros que exigió el desmantelamiento del Instituto Tomasito, el Colegio Militar Secundario. Explica qué era eso. Eso era una secundaria, una academia militar secundaria. Es correcto, con Yo estuve internado en Estados Unidos una academia militar. secundaria Oh, o universidad. College. Pero el Instituto Tomasito era secundario Correcto. para jóvenes de secundaria y tenía internado y un programa de becas adicional que le cubría sobre todo a los humildes recursos en su total. Mucha disciplina. Nosotros como país vemos, y como seres humanos, que muchos jovencitos de los 8 años, 10 años, 12 años, edades críticas, desarrollan un gusto por el rock, la música rock. Tú entras a su cuarto y ves los pósteres de los grupos musicales y ellos se visten de negro. Pero también tú ves jóvenes a esa edad. Tú ves jóvenes a esa edad que les gusta el fisiculturismo, el deporte, la pesa. Entras a su cuarto y ves los pósteres de Schwarzenegger, de Rambo. Esos jóvenes, desde temprana edad, tienen una cultura por la disciplina, por la cultura policial, militar. Sin embargo, en este país, nosotros le cerramos la puerta a toda esa juventud para las academias secundarias policiales. Y esos jóvenes no pueden aspirar a becas de West Point y de otras academias de los países del primer mundo porque no van graduados de colegios secundarios militares. Entonces, nosotros aquí le decimos a la policía, cada vez que hace un reclutamiento, que tiene problemas para llenar el pie de fuerza de reclutamiento, pero le estamos negando a nuestros jóvenes que tengan colegios secundarios militares. Entonces, cada vez que yo salgo a decir esto en la televisión, mis amigos civilistas, quienes respeto y quiero mucho, me dicen que lo que pasa es que ya me transformé en un gorila y que pienso como militar, pero es que no es así. Es que nosotros como país tenemos que pasar la página. Y concluyo diciéndote, cuando cerramos el Instituto Militar y cuando se derrocó la dictadura, de la forma y del trauma que pasamos, en ese momento, la sombra del militarismo ponía en peligro la democracia.
democracia. Pero hoy en día lo que pone en peligro a la democracia es el crimen organizado, el pandillerismo y la violencia que nos tiene encerrados en nuestras casas. 100% de acuerdo. Fíjate, ahí Saúl Eduardo Castillo, Bustos, dice, mire esto, educa al niño para no tener que reprimir al adulto. Eso es, en unas frases célebres, dice mucho. O sea, eso en el tema de la prevención. Entonces, importante que toquemos en este triángulo que debe ser bien entrelazado, bien vinculado. No tener medidas aisladas y presentarle al país una estrategia sobre el tema de seguridad, que debe ser a 10, 15 años. Yo lo escuché en televisión, hoy tuve en RPC, hablar de ponernos de acuerdo en algo que vaya mucho más allá de un gobierno, que sea una agenda de Estado a 15, 20 años. Totalmente de acuerdo, Nito. Desde que Panamá volvió a la era democrática, es decir, hace 26 años, 1990 a la fecha, todos los gobiernos han desarrollado una gestión de seguridad basada en programas de 5 años. Programas que no son permanentes, que no son sostenibles, y aun cuando tengan virtudes, en un cambio de gobierno ese programa va a la basura. Por eso es que ya es tiempo que el Estado panameño adopte una política de Estado de seguridad integral, una política criminológica en la que el Estado, como ente protector, asuma con la sociedad y de forma integral, en la que participen todas las instancias, todos los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, de Economía, de Salud. Muchos dirán, ¿pero por qué salud? Porque la violencia es un problema de salud pública. También es un problema de salud. Es un problema de salud, es una premisa fundamental que tenemos que entenderla. Si nosotros no le damos a un individuo que tiene una conducta antisocial o que va al camino de delinquir y no le damos el tratamiento apropiado, de seguro, como señala Nito, si no actuamos preventivamente, tenemos ya perdido el control de ese joven que cae en las garras de la delincuencia. Aquí, esta es participación de 2 vías. María Judith Jaén Castillero, miren esta pregunta, escúchenla. Los presupuestos para deportes y cultura son ridículos. De acuerdo. Un niño bien formado será un adulto productivo con criterio elevado. Por favor, la semilla hay que mejorarla. ¿Por qué no tienen plan de fiscalización de ejecución del presupuesto del sistema de justicia? Que contraten a personal puramente idóneo. Panamá está lleno de gente preparada y por amiguismos no contratan a los mejores. ¿Por qué no adecuan el presupuesto para contratar a los mejores y fiscalizan su trabajo en función de resultados y el que no rinde se va? ¿Cómo la vamos? Déjame ver. No me la subo. Mira, a María Judith Jaén Castillero. Fíjense la belleza de este intercambio, la participación, cómo nos están nutriendo a nosotros y a todos los que están participando de este Facebook Live. No sé si quieren... No, es totalmente de acuerdo. O sea, ¿qué se le puede agregar? Y vuelve y entramos en el tema de educación, habla el tema de la cultura, arte, el tema de deporte, el tema que hemos hablado, el tema de oportunidades, el tema de prevención, en el tema de represión hemos hablado Ministerio Público, órgano judicial, el problema que tenemos nosotros en nuestra administración de justicia, hemos tocado el tema de ciencia y tecnología en la prevención policial. El otro tema que nos falta que debemos tocar es, llegó el sistema, falló en el tema de prevención, en el tema de la represión y cae una persona y entra entonces en la cárcel. O sea, ¿qué programas tenemos nosotros para volver a insertar, pero de una manera positiva, a una gran cantidad, un gran porcentaje de esas personas que caen en nuestras cárceles, dentro del sistema penitenciario? Hay programas ya establecidos para poder reinsertar a las personas que caen en la cárcel aquí en Panamá. Me atrevería a decir que lamentablemente hay aspiraciones, pero con muy pocos resultados. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de la Universidad de Panamá, que le ofrece a las mujeres privada de libertad. Que se acaban de graduar 2. La oferta académica para ser abogado. 2 se acaban de graduar. Pero que eso le va a caer un problema a los abogados. ¿Por qué? ¿Se da mucho qué? No, todo lo contrario. Van a tener el mismo. Ahora, hay
yo discrepo con usted, profesor. Yo pienso que si la Universidad de Panamá o cualquier universidad, porque es un conversatorio, si cualquier universidad le puede ofrecer a personas que están privados de libertad la oportunidad de salir con una profesión, a mí me parece que sería bueno. Excelente, pero hay que ver la calidad que recibieron, cómo fueron formadas. Eso es la Universidad de Panamá. Sí. Okay. Y estoy hablando de mi alma mater. Sí, yo sé. Sí. Entonces, pero hay que ser autocrítico. Hay que hacer mucho más en el tema de resocialización. Correcto. Yo quisiera aprovechar algo que vi el jueves pasado. Yo vi un desfile de moda, Sobre eso. lindísimo, donde salió la viceministra, bueno, y el ministro también, Milton Enrique, y salió la viceministra apellido Romero. María Luisa. Sí, como que ella estuvo impulsando este proyecto, se llama Integrarte, es como una marca. Ellos diseñaron lo que modelaron en el desfile, pero lindísimo, con un colorido. Está nada más ahora mismo en 4 centros. Yo exhorto al Ministerio de Gobierno y al sistema penitenciario que avancen no solamente en eso, están avanzando en temas de trabajo, por ejemplo, de madera, o sea, diferentes trabajos, que avancen en eso. Nosotros vamos a seguir en el próximo gobierno y vamos a fortalecer ese tipo de acción. Es bien importante el tema ese de la reinserción. Ahí tenemos otra pregunta de Alonso Apiel. Alonso Apiel Concepción, ¿creen que la prohibición de portar armas en los civiles ayuda a bajar la delincuencia? Ya van 2 gobiernos que tienen bloqueada la importación de armas. ¿Quién de ustedes puede ayudarnos aquí a responder esta pregunta? Bueno, yo fui director de la Dirección Institucional de Seguridad Pública. Más altito. Sin lugar a duda, el hecho de que el ciudadano tenga derecho a portar armas, el ciudadano decente no va a representar ningún riesgo siempre y cuando el portarla y tenerla no la pueda controlar y se la roben o se la hurten. Pero no es el hecho del ciudadano en sí que tenga su arma para darse su sensación de seguridad lo que va a reducir el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque las armas que tienen los delincuentes vienen del mercado negro. Las armas se las alquilan, se las prestan y están entrando por Costa Rica. Por lo tanto, la observación que hace Alonso Apiel es muy clara, que la prohibición que el ciudadano decente tenga el derecho de ¿Está a portar favor o en contra en el tema de portar armas a los civiles? Siempre, tú me dices siempre y cuando exista algún control. Por supuesto que el ciudadano que cumpla con los requisitos puede tener su arma de fuego siempre que cumpla con los requisitos que la ley exige. Lo que hay que tener unos controles mucho más estrictos, y que quiere decir que si yo compro un arma hoy, yo tengo que estar verificando en 6 meses si la tiene. O sea, que no se la pueda pasar a un delincuente. Exactamente, y un reporte que se le han multado. Okay. Dice ahí, espérate, dice, ya van 2 gobiernos que tienen bloqueada la importación de armas. Yo he sido un crítico frontal de la veda que han impuesto estos 2 O gobiernos. sea, el bloqueo ese. Coincido plenamente con Severino cuando señala de que proyecta un pésimo mensaje, porque desarmar a la ciudadanía decente, tú le dices a la maleantería, ustedes van a conseguir el arma en el mercado negro y el ciudadano decente va a estar desprovisto de todo. Entonces, el arma en las manos del ciudadano decente es un disuasivo, o sea, te da la oportunidad por lo menos de aumentar tus niveles de defensa, de proteger a tu familia y tu círculo primario, sobre todo de las agresiones de los delincuentes. Dejarnos desarmados es un error, se lo hemos dicho al pasado gobierno, se lo hemos dicho con mucho respeto al actual gobierno. Sin embargo, quiero concluir el tema. Existen estudios serios, y yo les recomiendo, entren a la página web de la Universidad de Stanford, California. La Unión Americana tiene 50 estados en donde ellos han ensayado de todo. La legalizan, la prohíben, la legalizan, la prohíben. Pero esta universidad sí, incluso se fue a países al exterior, fuera de los Estados Unidos, en donde hicieron estudios de los periodos en que fueron prohibidas y luego en que fueron legalizadas, y esos estudios concluyen de que las estadísticas, sobre todo de los crímenes violentos, descienden cuando la ciudadanía decente está armada. Okay. Bueno, tenemos una última pregunta. Aderbal de la Rosa dice: Nito, para bajar la inseguridad tiene que tener un plan estratégico donde incluyan todas las instituciones como eje principal la prevención, donde el Ministerio de Educación
INAC y Pandeporte y la empresa privada y las organizaciones apoyen a que el niño y joven no se mantenga ocioso y después el eje represivo. Esa es una conclusión. Ella tocó con una forma precisa el tema de la prevención. ¿Qué cosa debe involucrarse? Tocó el tema de la represión y nosotros al final hablamos de la reinserción, ese triángulo de la seguridad. Entonces es bien importante. Ya hemos concluido este Facebook Live. Quiero darle las gracias a ustedes como expertos. Quiero darle las gracias a quienes han participado en este programa. Vamos a tener otro de otros temas. El próximo va a ser sobre educación, ya se lo estaremos planteando a través de nuestra página de Facebook. Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes y los invito a que sigan participando de nuestra página, de nuestra cuenta de Twitter, que es @NitoCortizo. Que todos tengan muy buena noche.